Dios les bendiga, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro podcast Mentes Cristianas. Hoy tenemos el privilegio de tener un invitado especial, a nuestro hermano Denis. Él viene de España para este canal de Mentes Cristianas. Y también tenemos la dicha de tener otra vez con nosotros a nuestro hermano Camilo. Teníamos varios días sin vernos en los podcasts, pero ya lo tenemos nuevamente con nosotros. Hoy tenemos algo muy especial que quisiera que Camilo nos comentara. Dios los bendiga. Bueno, quien no se presentó, hermano Santiago Galaviz. Pues ya me presentó él, Camilo Ramos. Usted sabe que estoy en continuo apareciendo en el podcast. Pero el día de hoy estamos para hacer algo especial, como dijo Santiago. Y muchos conocerán a este hombre que está aquí en medio de nosotros como pastor. Otros lo conocerán como un traductor, otros lo conocerán como alguien que fue administrador de instituto bíblico, como hoy se está presentando como escritor. Pero yo tengo el privilegio de conocerlo como amigo. Es una persona que ha sido muy importante en mi ministerio, en el desarrollo de mi vida cristiana, y ha estado siempre muy presente en momentos importantes de mi vida. Y yo quiero hacer una breve introducción, pero es un poco difícil introducirlo brevemente. Quiero que usted también, que quizás no lo conoce a profundidad, sepa quién es y qué ha hecho y en qué. No lo dice, no lo va a hacer él porque no le gusta, pero yo sé que usted es necesario que todos sepan quiénes tenemos aquí al frente. Y verdaderamente la importancia del libro y el trasfondo que nos trae es de alguien que no es cualquier persona, sino alguien que está preparada y el Señor ha guiado. Bueno, se llama Denis Hugo González. Ha sido ministro y pastor asistente en la Iglesia de los Pentecostales de Barcelona, pastor de la Iglesia Internacional en Barcelona, fue también copastor en la Iglesia de TDV Madrid, y en esa época también fue administrador de los institutos bíblicos en España, además de profesor en varias materias. Muchas veces y muchas materias fue mi maestro cuando hice el instituto bíblico. Ha ministrado en varios países como Alemania, Suiza, Portugal, Malawi y muchos más, entre ellos también en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ayudó a establecer una iglesia desde cero en la ciudad de California, y en ese mismo lugar también varios centros de capacitación tipo instituto bíblico en California y en Nevada. Fue pastor también asistente de la iglesia de Forest Smith en Arkansas durante 4 años y administrador del único instituto bíblico en español del estado de Arkansas. Un gran traductor internacional, como dije, como la mayoría quizás lo conocemos en España. Siempre ha sido el traductor de las buenas y poderosas convenciones que hemos tenido. Y actualmente es administrador en la iglesia de los Pentecostales en Forest Smith, en Estados Unidos. Y es pastor administrativo en la iglesia, si no me equivoco, en los Pentecostales Forest Smith, y es ministro en la iglesia de los Pentecostales de Barcelona. Pero no para ahí, tiene también estudios. Es un currículum demasiado grande. Detrás de un estudio está auditoría contable en Bolivia, graduado en teología bíblica y otros títulos como administración. Pero actualmente, una persona que no se sacia y sigue estudiando, está finalizando docencia de la formación profesional para empleo y realizando un máster en teología bíblica. Y por lo que lo tenemos el día de hoy aquí en este lugar es porque es escritor del libro de la redención de Leví. Entonces, ¿qué puedes opinar? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? El día de hoy, si te quieres presentar. Bueno, después de esta presentación es difícil añadir algo. Pues es un placer estar aquí con Santiago, Camilo, gracias por la invitación. Y estamos aquí, como decía Camilo, pues para responder preguntas acerca del libro. Y bueno, aquí estamos. Yo creo que seguramente ya, porque el libro ya lleva, ¿cuánto tiempo lleva desde agosto del año pasado. Ya desde agosto del año pasado ha salido. Uh-huh. Mucha gente ya lo habrá leído y mucha gente no, pero yo lo he leído personalmente. Es un libro muy bueno, pero quisiéramos hacerte preguntas. Yo tengo una pregunta personal, conociendo al hermano Denis, como dije al principio, es amigo mío.
¿Por qué hablar de Leví? ¿Por qué el énfasis de este libro? ¿Qué tiene? ¿Cómo marca tu vida? Si hay una relación entre tu vida y algo parecido a lo de Leví. Bueno, en cierto modo me llamó la atención siempre los personajes bíblicos, los discípulos de Jesús, que no sé si muchos saben, pero los eruditos bíblicos concuerdan que eran adolescentes, muchos de ellos de menos de 18 años, salvo 2. Entonces este conocimiento nos ayuda a entender el por qué se comportan de esa manera. Cuando te das cuenta que son críos, básicamente, por llamarlo de esta manera, dices, con razón, hacían tantas tonteras, podemos decir. Pero en la exploración de esto, notamos que en la Biblia los nombres son importantes. Desde el Génesis, cada uno de los nombres tiene un significado y son puestos por una razón. Entonces, si la Biblia nos menciona nombres, por ejemplo, conocemos la historia de este recaudador de impuestos llamado Mateo. Pero en el libro de Mateo, que fue él quien lo escribió, no se llama a sí mismo Mateo, se llama a sí mismo Leví. Entonces, esto me hace preguntarme por qué. Y una investigación pues nos hace saber que la tribu de Leví es la tribu escogida para ser sacerdotes. Entonces hay un trasfondo que no conocemos acerca de él, una vida de transformación. Entonces me pongo a pensar, un hombre que tenía un linaje sacerdotal, ¿cómo es que llega a tener un encuentro con Jesús como recaudador de impuestos? Que no era fariseo, que no era un doctor de la ley o alguien dentro del pueblo, alguien que está totalmente en contra, trabajando para el imperio opresor. Entonces, esto fue lo que motivó a adentrarme un poco y entrar en el trasfondo histórico, el trasfondo bíblico, y de ahí nace la redención de Leví, como la vida de alguien que tenía un propósito, se desvió de este propósito y sin embargo tuvo un encuentro con Jesús y cambió su vida totalmente. Wow, tremendo. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar con nuestro hermano Denis. La verdad que para nosotros es un gran privilegio. De nuestro podcast siempre tratamos de hablar de cualquier tema como una mente cristiana. El mismo título lo dice, ¿no? Somos mentes cristianas. Y cada mente que está aquí, pues es una mente cristiana. Y yo me he leído el libro, me lo terminé hace poco, la verdad. Y la verdad que fue muy, muy interesante y tuvieron muchas cosas que yo creo que con el personaje de Leví me pude sentir identificado en algún momento de mi vida. Y yo creo que, no sé si esta es alguna de las cosas que usted quería transmitir en este libro, que las personas se sintieran identificadas con este personaje. Sí, la verdad es la manera en la que presenta el personaje. Tengo la intención de que el lector pueda sentirse identificado de alguna manera, porque todos tenemos de una u otra forma algún tipo de experiencia que se puede realizar con él. No somos hijos de sacerdote ni estamos en un imperio como en ese entonces, pero si hacemos una transpolación a nuestra vida podemos ver que nosotros tenemos una dirección quizás o una expectativa de parte de nuestra familia, de parte de nuestro entorno, de nuestro grupo social, podemos decir, nuestra sociedad, el país del que seamos. Y muchas veces podemos desviarnos de este propósito y tenemos a nuestra gente en contra de nosotros por tomar malas decisiones en nuestra vida y pensamos que ya es el fin. Y nuestra sociedad siempre nos da la espalda y nos pone en el bando de los malos, como fue el caso de Leví. Era un judío de linaje sacerdotal y su mismo pueblo lo rechaza porque él está ahora trabajando para los romanos, que era la gente que venía en contra de ellos, ¿no? Entonces, pensamos muchas veces que ya se acabó. Cometimos un error, fallamos, nos desviamos de nuestro propósito y no hay vuelta atrás. Sin embargo, cuando leemos la Biblia está llena de historias de gente que cometió algún error y el Señor lo restaura, el Señor lo levanta y todavía cumple un propósito. Pablo en su carta a los Romanos dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. Si el Señor nos ha llamado para algo, no va a quitar ese llamado. Los únicos que podemos poner impedimento al llamado de Dios somos nosotros mismos. Así es. Una pregunta que tengo es, ¿cómo fue el proceso de escribir el libro? Yo creo que no fue fácil. Creo que hubieron, no sé, pienso yo que hubieron muchas cosas que tal vez te desanimaron,
dijiste, no voy a seguir escribiendo más este libro? ¿Te pasó tal vez como el personaje de Leví, no? Sí. O sea, pensó en qué iba a lograr con este libro. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el libro o la idea del libro lleva conmigo casi 12 años. Wow. Y muchas veces, quizás Camilo lo recuerda, en cada ocasión yo estaba enseñando, decía, bueno, cuando salga mi libro, entonces ya venía en el proceso. Pero empecé a escribirlo en California y cuando me mudé a Arkansas lo dejé aparcado un poco. Ahora que volvimos con mi familia a España, intenté retomarlo, pero me dije, llevo tantos años intentando escribir un libro, de hecho son 3 los libros que tengo aparcados, porque no tenía el deseo, tenía la idea, pero lo que no tenía era la formación como escritor. Entonces lo que hice fue tomar la decisión de voy a tomar un tiempo para formarme, para aprender escritura. Me devoré vídeos, artículos, blogs, de todo durante varios meses, 4 meses si no me equivoco, aprendiendo a hacerlo. Entonces dije, lo que voy a hacer es empezar de cero, voy a dejar aparcados otros proyectos, empezar de cero hasta culminarlo, y ahí nace este libro. Entonces, la idea detrás surge de antes, pero este libro pues tomó aproximadamente unos 6 meses desde el inicio hasta su publicación, pero hay un proceso anterior mucho más largo. Wow. Algo que me llama la atención, y claro, por tener la amistad con Denis, quizás tengo mucha más información, es que si usted tiene el libro físico a mano, usted no va a encontrar editorial en él. Y algo que decía él ahora es que esos 6 meses que él se tomó, ese tiempo que se tomó para estudiar, es porque este libro está escrito, quizás lo único que no tiene de él es la impresión, porque lo imprime una fábrica. Amazon, sí. Pero todo lo demás está hecho por él mismo. Lo que quizás un escritor normal tendría una editorial o alguien encargado que le facilite muchas más cosas. Todo eso lo has hecho tú solo. Sí, bueno, la razón de no utilizar una editorial es primeramente por el factor monetario. Mi editorial te cobra por ese servicio. Entonces yo traté de saltar esto formándome, y sí es verdad que este libro está autoeditado y lo publiqué a través de Amazon, que te permite ser la plataforma. Y la uso también para imprimir los libros y poder yo venderlos en distintos sitios, pero están disponibles en Amazon. Y en el futuro a lo mejor uso una editorial. Estoy trabajando en dar los pasos para crear mi propia editorial, para poder ayudar a otros aspirantes a escritores en ese proceso que me tomó meses para aprender, pero poder ayudarlos, guiarles en ese proceso. Muy bueno. De verdad que es una admiración. Yo creo que algo que tenemos nosotros como pentecostales es que siempre nos enorgullecemos y le damos de orgullo cuando hay alguien dentro de nosotros que destaca. Y sin duda alguna hacer algo así como lo que tú has hecho es destacable, y creo que nos tenemos que sentir orgullosos de que llegue alguien y haga todo ese esfuerzo, pero no solo como para llenarse del mismo, sino también para poder abrir un camino y traer a mucha más gente, como decía, ¿no? Que el día de mañana vas a sacar una editorial y va a ser para ayudar para muchos otros cristianos pentecostales, o no sé si para pentecostales también, tener la facilidad de ese aprendizaje que tú has hecho. Yo soy un poco más técnico y yo quisiera preguntar, yo he leído este libro, no son como los que no se lo han leído, no son como todos los libros cristianos, si esperas algo así, no, tiene una forma diferente. Y yo quisiera saber a qué género pertenece este libro. Bueno, este libro pertenece al género de ficción histórica. Es ficción en el sentido de que hay muchas cosas que me toma la libertad de imaginar y plasmar en el libro. Sin embargo, la parte histórica es que se ciñe al trasfondo histórico. O sea, que podemos leer la Biblia y encontrar que efectivamente ciertas cosas ocurrieron, dejando paso un poco a la imaginación, ¿no? Para la parte de ficción. Entonces, no quiero llamarlo novela, porque no es novela. Okay. Es más contar la historia de Leví, manteniéndonos o teniéndonos al rigor histórico, pero también dando libertad para poder conectar con el personaje. Sí, se nota porque
En la parte de arriba del libro siempre está como tu nombre. Y también cuando vas a cambiar de capítulo está una introducción al siguiente capítulo, que no es muy normal en muchos libros. Siempre como que te quiere introducir a lo que vas a leer en el siguiente capítulo y como que te capta la atención y sabes qué vas a esperar en el siguiente capítulo. Por eso quería saber de qué género pertenecía específicamente. Bueno, eso lo he hecho a propósito porque quería intentar lograr que el lector no suelte el libro y quiera seguir. Y dice, bueno, ya termina este capítulo, pero me está diciendo lo que viene, entonces ahora tengo la intriga, entonces voy. Y lo mismo, entonces está la razón. Sí. Yo cuando lo estuve leyendo me lo leí como si fuera una serie, la verdad. Capítulo 1, capítulo 2. Sí. Y la verdad que era muy interesante lo que hice Camilo. O sea, tenía al final de cada capítulo una introducción al siguiente capítulo y eso te deja así como con la intriga de qué iba a pasar, de qué iba a suceder. Que no muchos libros tienen eso. Sí, no. Si tú vas a leer un libro cristiano, por eso les decía, no es como que te diga, bueno, tal, y te enganche la historia de tal manera que te diga, bueno, ya sabes, si vas a leer el siguiente capítulo, esto más o menos va a pasar y te engancha como para leértelo. Y ya, claro, cuando terminas uno, sigues con el otro, es por eso como que me llama la atención esa parte de ahí. Yo quería hacer unas preguntas. ¿Dónde? Bueno, me ha dicho que podemos encontrar el libro en Amazon. Sí. ¿Hay otro medio? ¿Hay audiolibros? El audiolibro todavía no está disponible. Estoy trabajando en ello. Lo tenemos en versión digital a través de Amazon Kindle. También está en tapa blanda, en tapa dura. Lo pueden adquirir directamente en Amazon y también hay algunas iglesias que ya lo tienen como parte de su librería. Ok. ¿Dónde se puede encontrar? ¿En qué iglesias? De momento, la iglesia en Barcelona lo tiene, la iglesia internacional, la iglesia en Getafe para toda el área de Madrid y estamos trabajando en llegar a otras. Bueno, la iglesia en Bonn, la iglesia en Port Smith también lo tiene y probablemente la iglesia en Bonn lo tenga pronto. La iglesia en Port Smith se llevó nuestras editoriales de aquí. Es verdad. Debo decir que yo traía libros para este viaje. Llevaba unos libros para la iglesia en Fort Smith porque los pastores de la iglesia estuvieron con nosotros en Barcelona y yo traje libros para ellos, pero además traía libros para aquí, para Bonn, porque coincidíamos. Ellos volvían a Estados Unidos y yo cogía un avión para venir aquí a Alemania. Y al estarles dando los libros me pidieron los otros también, ya se los llevaron, entonces no traje libros esta vez, pero en el próximo viaje los traeré. Por aquí en la descripción del vídeo le vamos a dejar el link de Amazon para que usted pueda adquirir este libro y leérselo. De verdad que sé que va a ser de gran bendición como lo fue para nosotros. Sé que va a llegar a alguien que necesite escuchar esta palabra. Bueno, y yo creo que si usted ha estado hasta aquí, usted se preguntará, bueno, ¿de qué habla este libro? Entonces yo quiero que Denis nos diga cuál es la primicia de su libro, qué quiere transmitir, qué quiere decirle al mundo con esto. Bueno, el título del libro es La redención de Leví, ¿no? Es un viaje de fe y de perdón y cuenta el viaje que tuvo que tomar Mateo, o Leví, en este caso, lo llamo Leví porque es como era él, ¿no? Mateo, cuando lo lean en el capítulo 4 ocurre un cambio, tiene un encuentro con Jesús y Jesús no es el único al que le cambia el nombre. Le cambia el nombre de llamarse Leví, que ese era su propósito, lo conecta con su linaje sacerdotal, pero al haber perdido todo esto le da un nuevo propósito, le da una nueva identidad, le llama Mateo, que es alguien amado por Dios. Entonces esto le da una nueva perspectiva a la vida de Mateo, que hasta el momento había sido simplemente rechazo por su propia gente, era odiado, no solamente rechazado, odiado, entonces ahora de repente es amado por Dios y esto le abre los ojos hacia una nueva perspectiva. De esto trata el libro, como un encuentro trascendental con Jesús. Puede cambiar la vida de una persona para siempre. Alguien que tenía un propósito según las expectativas de su pueblo, se desvió de ese propósito, fue rechazado, fue tildado de lo peor, era publicano, o sea, los judíos no los querían, aunque fuera judío antes, pero no lo querían. Y un encuentro con Jesús le cambió la vida y llegó a ser no solamente un seguidor de Jesús, de los muchos que tuvo, fue uno de los 12 escogidos. Y de entre ellos, uno de los 4, o de los 2 realmente, porque 2 de los evangelistas no eran discípulos de los apóstoles, pero uno de los 2 apóstoles que nos cuentan
la historia de Jesús. Y hoy en día, 2000 años después, todos nosotros tenemos el privilegio de conocer la historia de Jesús gracias a los escritos de este hombre, que una vez fue rechazado, una vez perdió su propósito, pero un encuentro con Jesús lo transformó. Es verdad, es muy importante. Yo ya he leído el libro y claro, yo ya tenía un conocimiento, gracias al Señor, pues también he estudiado la palabra de Dios y he estudiado un poco lo de la vida de Mateo y saber que, claro, él viene de la tribu de Leví, que son los encargados de llevar lo que es en sí el sacerdocio del Señor. Y claro, que de un momento a otro cambie su vida y dé un giro y que sea cobrador de impuestos y estaba prácticamente luchando contra su propio pueblo, haciendo algo que su pueblo no lo quería. Entonces me transmitía cuando leía este libro y me llevaba a esa época y podía decir, wow, ¿cómo sería el rechazo que tenía Leví en ese momento, que después su nombre cambiado a Mateo? ¿Cómo sería ese rechazo? Sentir esa presión de las expectativas de mi padre, que era sacerdote. Yo tengo que seguir con el linaje. Todo el mundo, nuestro alrededor, nuestra familia, la sociedad, saben lo que yo tengo que hacer y lo que me tengo que dedicar. Pero yo rompo esos parámetros y ahorita todo está en contra mío. Pero llega alguien que no me señala, que es como tú dices, el Señor Jesucristo, y le da una oportunidad de sacar la cabeza quizás de ese lodo cenagoso. Sí. Poder respirar y tener, como decías tú, el gran ministerio que tuvo, que hasta el día de hoy sigue impactando nuestras vidas. Exactamente. Creo que Jesús nos da una imagen del rechazo, y no recuerdo si lo menciona en el libro, quizás no, pero él cuenta una parábola, una historia de un fariseo y un publicano que van al templo, y cómo el fariseo hace referencia al publicano. Dice, te doy gracias que no soy como este publicano, pecador, yo soy limpio, esto es nada. Y ese era el día a día de los publicanos. Es lo que Mateo vivía. Rechazos. Un rechazo duro y pesado. Sí, era tremendo cuando nos ponemos a estudiar de la palabra y vemos todo lo que tenían que pasar los publicanos, ¿no? Y más cuando eran judíos. Eran tanto despreciados por los romanos como por los judíos. Nadie quería a esta gente, nadie quería acercarse a esta gente porque sabían que venían a cobrar impuestos. Y era tremendo, o sea, lo que pasó a Mateo. Era despreciado, yo creo que hasta por su propia familia. Y algo que quería resaltar, o si me lo permite, es de los 9 capítulos que tiene este libro, ¿no? El primer capítulo, 10 capítulos, perdón. 10 capítulos. Gracias, hermano Camilo. Hombre, no hace falta cortarlo porque, claro, el libro está enumerado, está en el capítulo 9. Pero claro, el último capítulo no está numerado, sino que pero también forma parte del capítulo. Bueno, puestos a ser técnicos, serían 11 capítulos. Ok. Porque tienes el prólogo, los 9 capítulos y el epílogo, que son parte de la historia. Todo lo de antes y después son adicionales. Pero bueno, indistintamente. Por eso, sí. Bueno, entonces sería el capítulo como 3, que dice... que dice, el hijo de un sacerdote judío. Me parece esto resaltante. ¿Podemos ver a Leví como el hijo de un sacerdote judío? ¿Por qué? Por lo que, como explicaba antes, el nombre lleva mucho detrás. Si recordamos la historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, la gente esperaba que le diera un nombre conforme a su linaje. Y ellos decían, ¿le va a llamar Zacarías? No, o alguien de la familia. Y él escribe que se va a llamar Juan. Y dicen, pero no hay nadie en tu familia que se llame Juan. Y dice, pues se va a llamar Juan porque Dios lo ha dicho. ¿No? Entonces entendemos que la costumbre de esa época era mantener ese nombre familiar, digamos. Entonces la parte de ficción que entra en el libro es esta, ¿no? Imaginarme siendo un hijo de sacerdote judío con ese propósito de vida que él tenía desde su nacimiento, porque él no lo escogió. Entonces, ¿cómo es que llega al otro lado? Y esta es la parte de ficción que no encontramos al leer la Biblia, pero está ahí detrás en la historia, ¿no? La parte histórica es esta de la vida que él tenía como recaudador de impuestos, odiado por su pueblo, en el ámbito en el que él se movía. La parte de ficción es contar esa historia de cómo es posible que alguien con ese propósito, que era bastante arraigado en el tiempo de Jesús para los judíos, puede llegar a estar al otro extremo. Y esto es lo que cuenta un poco la historia de Leví. Algo que me identificó mucho, ¿no? En este personaje
es que, bueno, prácticamente podemos decir las personas que han nacido en el Evangelio, ¿no? O los hijos de pastores, o las personas que tienen un legado con sus padres, que tienen como ese peso de ser la persona ejemplar, la persona que da el ejemplo. O sea, ¿cómo nos podemos sentir identificados con Leví en este momento, ¿no? En esta historia, de nacer con ese peso de ese legado? ¿Y qué cosas pueden acontecer? Bueno, ese peso, como dices, es el que sentía Leví, pero que él no escogió. Claro. Entonces, como dices, son gente que nace en el ministerio y la expectativa de la gente hacia ellos es que muchas veces pues tienen que vivir una vida perfecta. Sí. Y no les dejan ser normales. Y es por eso que muchos toman la decisión de dar la espalda a lo que ha sido su vida, prácticamente. No todos, gracias a Dios, pero hay algunos. Y muchas veces nosotros como pueblo de Dios, ¿no? En la iglesia, tomamos el papel de los judíos, de rechazarlo, porque no, tú tenías que ser perfecto, tenías que ser ejemplo, como los sacerdotes, y de repente has cometido una falla, pues ya no te quiero. Sí, yo creo que a veces cometemos el error de señalar mucho, sobre todo a los hijos de los pastores, ¿no? Sí. Cuando no sabemos, no estamos en el lugar de ellos, es fácil, para nosotros es fácil señalar y juzgar cualquier error o cualquier falta que hacen. Y yo creo que no debería ser así, no debería ser así porque la mente de un cristiano, la mente de una persona convertida debe ponerse en el lugar de esa persona, saber que esa persona tiene un peso grande encima y que todos podemos cometer errores, que todos podemos cometer faltas y que todos podemos ser restaurados por Dios. No hay que juzgar, no hay que señalar. Y dando esa connotación, después de leer el libro me daba cuenta, o quizá yo lo comparo mucho a Leví como con la historia del hijo pródigo. Alguien que quizás había nacido con un propósito, alguien quizás que tenía que estar bajo el servicio a Dios, pero por un momento se desvía. Pero llega un buen padre que es el Señor Jesucristo y Él vuelve al rebaño e incluso hace una obra mucho más grande. Y entraba ahí en eso del juzgar, ¿no? Quizás muchas veces caemos en el como el hermano mayor. Exacto. De decir, mira, pero es que si él ya salió, porque si ya se gastó, malgastó todo el dinero, ¿por qué viene? Porque ahorita le da la oportunidad. Incluso el Señor tuvo que confrontar muchas veces eso, cuando él se sentaba a comer con las prostitutas, con los que estaba, con los enfermos, todo eso. Él dijo una palabra muy clara, ¿y cuál fue? Que él no venía a los sanos, sino que venía a buscar a los enfermos. Yo tengo una pregunta en esta hora, para no salirnos de este tema, de cómo podemos llevar ese peso de ese legado. De la expectativa que tiene la gente de nosotros. Sí. Bueno, yo creo que la clave ahí es entender lo que se espera de nosotros y ser conscientes de los parámetros. Tenemos que entender, y algo que Jesús recalcó muchas veces, Él no vino a servir a la gente. A veces nosotros pensamos, Jesús vino a sanar a los enfermos y a hacer esto y aquello, pero había mucha gente a la que no sanó. Él no vino solamente a sanar, eso era parte de su ministerio, pero él siempre decía, yo he venido para hacer la voluntad de aquel que me envió. Él vino a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces tenemos que entender que la expectativa de la gente muchas veces no está alineada con la expectativa de Dios para nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es saber cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y enfocarnos en esto. Si la gente espera otra cosa, pero no es lo que Dios tiene para mí, entonces tengo que tomar una decisión. Agrado a la gente y muchas veces nunca lo vamos a conseguir. Y es lo que nos frustra y hace que nos vayamos en otra dirección. Pero si sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, vamos a seguir ese propósito. Y le animaría a la gente tratar de alinearse con ese propósito. Y no esperar demasiado de, por ejemplo, como decías tú, de hijos de pastores, que por el hecho de ser hijos, ellos no escogieron esto. El Señor los llamó a los padres. Y muchas veces al varón y la mujer tuvo que estar puesta ahí, tanto más los hijos. Los hijos míos, ellos no son pastores, pero el Señor me llamó a mí y ellos fueron arrastrados. Y algo que yo siempre hablo con ellos, mi esposa y yo hablamos con ellos, decimos, ustedes vivan su vida, sirvan a Dios porque ustedes aman a Dios, no porque sus padres son pastores. Sí. Porque el llamado nuestro es distinto al de ellos. Si el Señor los llama a ellos de manera individual, ellos van a seguir ese propósito, pero no los llama a ser ministros o esposa de ministro o lo que sea, que sigan lo que sienten de parte de Dios. Y bueno, gracias a Dios hoy en día están muy involucrados, pero porque ellos quieren, no porque
se espera de ellos. Y ojalá que en las iglesias se pueda pensar de la misma manera. No tener esas expectativas altas, sino ayudar o decirlo de otra manera, permitir ese camino hacia la voluntad de Dios y no la voluntad de la gente. Amén. Así es. Así es, yo creo que es muy importante lo que dices, porque el día de hoy no solo digo que la gente porque lastimosamente hay mucha gente que crece en un hogar evangélico, en un hogar que ya tiene años, o quizás eres hijo de pastor y tienes que seguir la misma descendencia, la misma línea que toda tu familia y tu árbol genealógico. Pero el tener claro eso que decían, ¿no? Que quizás Dios no espera lo mismo de cada persona. Quizás Dios no quiere lo mismo que nuestros padres. No tan solo como lo bueno, sino también para lo malo. Que Dios no quiere que tú continúes tu vida quizás porque tu padre era alcohólico, drogadicto. Claro. Obviamente quieres que rompas con esas cadenas, vayas mejor. Pero también puede que el Señor no te tenga llamado para ser un pastor, para ser un evangelista como tu padre, para ser un ministro como tu padre, sino que tenga otro propósito incluso más grande. Porque podemos caer como, bueno, mi padre es... Yo podría decir, bueno, mi papá es pastor asistente, quizás yo voy a seguir el mismo legado de él, y quizás Dios tiene un propósito mucho más grande conmigo. Entonces eso sería como ponerle también una traba al Señor o de mi mente. Pero muy, muy importante lo que dijiste, saber qué es lo que el Señor quiere de cada persona. Y recordar que es una relación personal. Exacto. Con Dios. Exacto. Entonces, no sé si tú qué quieres transmitirle al lector como escritor de este libro. Con este libro está dirigido a todos aquellos que sienten que se han desviado de su propósito de alguna forma y que han sentido el rechazo de gente que tenía expectativa de ellos, y entender que lo único que necesitan es un encuentro con Jesús, porque Jesús tiene un propósito para ellos. Y muchas veces nos desviamos porque no entendemos ese propósito. Pero cuando entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, tenemos eso en mente, ponemos la mira en lo que Jesús quiere para nosotros, porque Él no nos ve como estamos ahora ni como éramos antes. Él nos ve como quiere que seamos. Y cuando nosotros entendemos esto, da igual lo que pase, tenemos la mira en esto. José, por ejemplo, el Señor le dio una visión de lo que él iba a llegar a ser. Y es esta visión lo que le permitió atravesar todo lo que atravesó, y leemos que en todo dio lo mejor de sí, porque él entendía que Dios tenía un propósito, y hasta que no viera el cumplimiento, esto era solamente el proceso. Y esto da para otro libro, pero si alguien lo quiere escribir, yo le ayudo. Pero es algo que yo siempre digo, José tenía un propósito, y para que Dios cumpliera ese propósito, Dios tiene que llevarlo a aprender ciertas cosas. Porque cuando Dios nos llama no estamos listos. Hay un proceso de preparación que a veces queremos saltarnos. Él tuvo que llevarlo a la escuela de Potifar, la llamo yo la escuela de Potifar, donde tuve que aprender de administración, porque un día iba a estar administrando los negocios del reino, del imperio mundial de esa época. Pero luego debido a los 7 años de hambre, iba a lidiar con gente desesperada. Y qué mejor escuela que la prisión. Entonces, cuando él se graduó, yo lo llamo así, cuando él se graduó de la casa de Potifar, con la última prueba, que fue echado en la cárcel injustamente, por culpa de otra persona, pero era el plan de Dios. Exactamente. Y él llegó, en la casa de Potifar era el segundo al mando. El único por encima era el jefe. Y en la cárcel lo mismo, tenía las llaves de la prisión. El jefe de la cárcel confiaba en él. Entonces, si entendemos el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, da igual lo que nos pase, podemos decir como Pablo, todas las cosas nos ayudan a bien. Estos son los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. Así es. Otro de los capítulos, ya que estamos hablando de esto, habla exactamente de esto, ¿no? Dice, un camino improbable. Y yo quiero hacer otra pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer o cómo volvemos a ese camino nuevamente cuando nos desviamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La palabra arrepentimiento en griego es una palabra militar, que significa dar media vuelta. Entonces, cuando los soldados están marchando en una dirección, el mandato de arrepentirse es dar un giro de media vuelta. Entonces el arrepentimiento es eso. Cuando nos hemos desviado del camino, lo que tenemos que hacer es
hacer un parón como hizo el hijo pródigo que mencionas, que él tuvo que hacer un balance de su vida y decir, oye, mira, yo pensaba todo esto y no hay nada de esto, estoy en esta situación, porque si no me veo dónde estoy, no puedo encontrar la dirección, porque estoy perdido. Tengo que hacer un balance de mi vida y mirar dónde me encuentro y dónde está Dios, o dónde Dios quiere que yo esté, para poder obtener la dirección. Entonces, si yo iba en esa dirección, alejándome de Dios, y Dios quiere que vaya en esa dirección, lo que tengo que hacer es dar media vuelta y dirigirme hacia ese camino. Exacto. Porque podemos alejarnos, pero ese camino está ahí todavía. El plan de Dios sigue en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Una de las cosas que se ven en el libro es de que, por ejemplo, decía que sus padres, las personas alrededor de Leví, no estaban de acuerdo con la decisión que estaba tomando de ser un publicano. ¿Cómo sabemos diferenciar cuándo es la voluntad de Dios y cuándo no es la voluntad de Dios? Porque hay veces que sí tenemos que escuchar la voz de nuestros padres, pero hay otras veces que no es la voluntad de Dios escuchar, tal vez, se podría decir de alguna manera, la voz de nuestros padres. ¿Cómo sabemos diferenciar esto? Bueno, en el caso que mencionas de Leví, su familia, obviamente ellos sabían que no era la voluntad de Dios que él fuera contrario al pueblo. Esa era la expectativa que ellos tenían, que él fuera un sacerdote. Probablemente las cosas que pasaron en su vida lo desviaron un poco de esa vía, y podríamos entrar en más detalle en esto, pero por el tiempo no lo haremos. Pero el caso es que él toma la decisión de no seguir por ese camino. Todavía no de apartarse al extremo, simplemente no ser sacerdote, por decirlo de una manera. Pero las influencias, y ahí entra la parte de ficción también, mató a su madre de alguna forma en el libro. En la muerte de su madre, porque esto no está documentado históricamente, pero es la parte de la ficción que meto para darle drama un poco a la historia. Entonces es esta ausencia de su madre lo que hace que él dependa de familiares, porque el trabajo de su padre requería la dedicación y tal. Y esas conexiones, podemos decir la desconexión de su padre, lo que lo llevó a interesarse por otras cosas. Y ese interés no controlado, porque no había una figura de autoridad en su vida, es lo que lo llevó a intentar probar, y al probar pues va probando y ya se mete de lleno, que es el caso de Leví. Terminó ya entrando de lleno, no solamente a probar, sino a trabajar ya para los contrarios. Entonces, y algo que siempre recomiendo es que todos, indistintamente de la edad que tengamos, necesitamos una figura de autoridad en nuestras vidas, ya sean nuestros padres, ya sea nuestro pastor, un líder espiritual, un sacerdote para nuestras vidas, que sea la cobertura para nosotros, alguien que está buscando a Dios por nosotros, a quien podemos nosotros acudir y que sabemos que busca la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y alguien, así en el mundo en el que vivimos, secular, buscamos mentores, y es una palabra muy común, ¿no? Los coach hoy en día está muy de moda, y los mentores. Pero un mentor es alguien que te guía en el camino, pero no estás sujeto a él. ¿Por qué buscamos coaches? ¿Por qué buscamos mentores o guías? Porque no queremos una figura de autoridad en nuestras vidas que tenga la autoridad de decir, no, esto no está bien y no lo tienes que hacer. Y ahí tomamos la decisión de sujetarme o no sujetarme. Pero escogemos muchas veces no tener una figura de autoridad para poder buscar. Y hay mucha gente que asiste a una iglesia, pero tiene muchos pastores por internet. Wow. Ya. Entonces no estoy de acuerdo con lo que dice mi pastor, porque fulano de tal dijo en tal vídeo de YouTube tal cosa y esto... Predícalo. Sí. Entonces esto habla de una falta de sujeción a la autoridad. Claro, por eso Dios mismo puso pastores. Exacto. Es el plan de Dios. No es que dijeron, a una reunión, ¿cómo lo mandamos? Dios los puso. Dios. De hecho, Efesios 4 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y más lo que conocemos como el ministerio quíntuple, los 5 ministerios, que son de hecho un regalo de Dios a la iglesia para el funcionamiento. Hay más dones ministeriales en Romanos y en Corintios, pero bueno. Yo creo que podemos concluir esta parte de este capítulo, que tenemos que tomar en cuenta mucho de quién nos está dando el consejo para esa decisión que vamos a tomar. Y si es una persona que realmente está guiada por Dios, o si es una persona que realmente está guiada tal vez por sus propios intereses. Ya.
Entonces tenemos que saber diferenciar ahí para saber cuál es la decisión correcta y qué es lo que Dios quiere hablar con nosotros. Y también yo creo que es muy importante conocer también nosotros a Dios. Claro. Primero, yo creo que antes de buscar un consejo de otra persona, tenemos que primero buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque lo que le pasaba a Samuel escuchaba la voz de Dios, pero no sabía qué voz era que estaba hablando. Entonces ahí tuvo que venir sus maestros, tal vez podemos decir de alguna manera su pastor, a decirle que era la voz de Dios que le estaba hablando. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para tomar la mejor decisión para nuestras vidas. Para que mencionas eso, haciendo un inciso ahí, Samuel escuchó la voz de Dios y la voz de Dios para Samuel sonaba igual que la voz de su pastor. Porque cuando Dios le llamó, él sabía dónde acudir. Y muchas veces en nuestra vida, la voz de Dios va a sonar igual que la voz de nuestro pastor. Por eso es tan importante tener un pastor. Exacto. Muchas veces asistimos a iglesias y el pastor de la iglesia es el pastor de la iglesia, pero la pregunta ¿es tu pastor? ¿O es simplemente el pastor de la iglesia donde vas? Y esa es la pregunta que a muchos no les gusta. Ya, tremendo. Otra de las... No sé si Camilo tiene alguna pregunta antes de pasar al otro capítulo. No, yo quisiera quizás hacer una connotación pequeña, muy rápida, porque dado lo de las generaciones como se están levantando el día de hoy, quizás puedan malinterpretar nuestras palabras. Quizás estás dentro de tu hogar y tus padres no son cristianos y vas a hacer algo porque no, mis papás no son espirituales. Tú también tienes que estar en sujeción. Mientras que vivas en la casa de tus padres sean cristianos o no, van a tener unas reglas, van a tener unos mandatos que como tus padres sean o no sean cristianos o quizás no estén al nivel espiritual que tú estás, también tienes que sujetarte, porque el Señor dijo, honra a tu padre y a tu madre y alargaré los días de tu vida. Entonces hay bendición. Obviamente cuando hablamos de guiado y tener un pastor y alguien que está a un nivel espiritual mucho más alto, está bien sujetarse y tenerlo, pero quizás no vayas a malinterpretar estas palabras y decir, bueno, ya quizás no tengo que hacerle tanto caso a mis padres, porque tienes que seguir haciéndole caso, porque es un mandato de ley, por así decirlo, del Señor. Porque lo he visto que últimamente quizás hay personas que dicen, bueno, es que mis padres no son tan espirituales. Pero bueno, es una excusa. Exacto. Entonces no lo tomes como una excusa de que y malinterpretes nuestras palabras. También tienes que sujetarte a tus padres. Bueno, y tu pastor te va a decir lo mismo. Exacto. Porque tenemos que hacer ejemplo. Yo fui el primero en la iglesia. Mis padres no estaban en la iglesia. Entonces, la manera en la que gané a mi madre, porque yo crecí católico, mi familia católica metida en el catolicismo, y mi madre, porque conocía a algunas personas evangélicas, tenía un repudio hacia ellas, o sea, no quería saber nada. Y cuando de repente su hijo empieza a meterse en este mundo evangélico, que no era católico, ella estaba totalmente en contra. Y de hecho, durante 1 año y medio estaba en contra. Me ponía pegas para no poder asistir y de todo. Entonces, yo entendí que la manera de ganar a mi madre era por el ejemplo. Y someterme, porque yo digo, no, pues me da igual porque tú no eres salva, yo sí, no la voy a ganar nunca y me haría enemiga de mi madre. Entonces, sí que tenía un pastor, pero el ejemplo mío como buen hijo, que es lo que nos manda la Biblia, me ayudó a ganar a mi madre y posteriormente a mi hermana y mi hermano. Y todavía queda el lado familiar de mi padre, que eso es otra historia por aquí. Pero es muy importante tener eso en cuenta, que quizás transversamos las cosas y podemos llegar a casa. Como tú decías, quizás tú podías llegar en un momento y tu madre prohibirte. Entonces, decirle, no, es que el pastor dijo esto. Entonces, simplemente ya no vas a herir el corazón tuyo, sino que también vas a herir el corazón de tu madre hacia el pastor. Claro. Ya tu madre no va a estar enojada contigo, sino que también hacia el pastor. Y estás diciendo una herida mucho más grande. Es mejor sujetarse. Tus padres, el Señor te los dio por algo. Tienes que sujetarte. Obviamente hay cosas, pero siempre tienes que tener una guía. Sí, sujeción. Es muy importante eso. Sí. Bueno, pasando al siguiente capítulo, no sé si no creo que nos dé tiempo de hacerlo los otros 4. Bueno, no sé, creo que nos faltan 5 o 4 capítulos. El siguiente capítulo dice, aceptando el papel de un recaudador de impuestos. Entonces, yo tengo una pregunta aquí, ¿no?
Yo creo que ahí Leví aceptó su papel de ser un recaudador de impuestos, aceptó ser despreciado por todos, por su familia, por los romanos, él lo aceptó en un momento, ¿no? Y yo quiero hacer la pregunta, si mi vida es estable y cumplo con las leyes de este mundo, ¿es suficiente para ser feliz si tengo la estabilidad que tal vez tuvo Leví en su momento de tener una buena casa, tal vez un buen coche, una estabilidad económica, un buen trabajo, porque era un buen trabajo que era bien, Sí, claro. recibía bien económicamente? Entonces, cuando tenemos esta estabilidad en nuestra vida, ¿eso es suficiente para ser feliz? Bueno, entendemos que Mateo, al ser recaudador de impuestos, tenía una buena vida, como dices. Un ejemplo que podemos ver es el de Zaqueo. Zaqueo, él dijo, voy a devolverle hasta 4 veces lo que le he engañado a la gente y voy a dar parte de mi fortuna a los pobres. O sea, lo que él defraudó, ellos cobraban para el Imperio Romano y ese derecho les permitía cobrar más. Por eso eran odiados, porque no solamente estaban pagando al imperio, sino además enriqueciéndolos a ellos a costa suya. Entonces, ese incentivo económico, podríamos decir, es lo que le motivó a dejar atrás todo, su historial, su pasado, su legado, como lo llamamos antes, y rendirse a esos placeres, podemos decir, de estar bien económicamente. Nosotros hoy en día somos tentados muchas veces por el bien. Vivimos en Europa, un lugar donde hay muchas bendiciones, podemos decir, y hay facilidad de conseguir muchas cosas, y podemos caer en el error de quedarnos en esa comodidad. No, pues yo consigo todo esto y ya vivo bien y ya está, ¿no? Entonces ya me quedo cómodo y ya no busco nada más porque ya lo tengo todo. Pero con Dios siempre hay algo más. Dios siempre tiene algo más. Y la Biblia no está en contra de los bienes materiales. La Biblia, de lo que sí habla es del amor al dinero, que es raíz de todos los males. Pero la gente en la Biblia era gente pudiente, había gente pobre, había gente rica, había de todo. Abraham era un hombre bastante rico. Encontramos la historia de Abraham y Lot cuando se separan. No era porque tenían escasez, sino porque tenían abundancia. Ya no había campo para todo el ganado de uno y otro. Tenemos a David, Salomón, y podemos hablar de todos aquellos. Job, que era riquísimo. O sea, la Biblia está llena de gente pudiente, ¿no? María en el Nuevo Testamento tenía una casa suficiente para albergar a la iglesia. Estaban todos orando por Pedro, ¿verdad? Entonces, no, la Biblia no está en contra. No entiendo de dónde surge este concepto de eres cristiano, tienes que ser pobre. Y si no eres pobre es porque estás engañando a la gente. Y no se trata de esto, porque tú puedes buscar una buena estabilidad sin dejar de cumplir tu propósito con Dios. Y muchas veces Dios te va a permitir tener ciertas cosas como puente o como conexión para llegar a alguien. A Pablo, cuando lo llamó, le dijo a Ananías acerca de Pablo, de que está orando, y a él lo ha llamado para ponerlo delante de reyes. Entonces Dios te pone en esa conexión. Y si Dios me pone como gerente de una empresa importante para conectar con alguien importante, entonces, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero si ese es mi único incentivo, entonces es solamente por mí. Ahí voy a fallar y voy a cometer el error de Leví, en este caso, de irme para el otro lado y desviarme de mi propósito. Entonces, lo uno y lo otro no tienen que estar peleados en sí. Si entiendo el propósito que Dios tiene para mi vida, entenderé que aquello es parte de ese proceso para alcanzarlo. Al final, ¿cuál es la meta de esto? Así es. Algo que me parece muy resaltante, ¿no?, que estaba pensando en este momento, es de cómo ha cambiado o puede cambiar, que la palabra del Señor siempre es la misma, ¿no? Pero la manera de decir esta verdad, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que, bueno, yo vengo de Latinoamérica, allá soy nacido en el Evangelio, de Venezuela, y el mensaje evangelístico en ese momento era un mensaje de que la gente fuera próspera, fuera sanada de milagros, mensajes de paz, de tranquilidad, ¿no? Y la gente siempre buscaba a Dios porque necesitaba algo de parte de Dios, porque tal vez necesitaba salir de una mala situación, de un problema. Pero algo pasa en Europa, diría yo en Alemania sobre todo, ¿no? Aquí las personas, para los que no conocen, es un país
muy estable. Es un país que uno vive muy bien. No pasa las mismas necesidades que pasa en Latinoamérica. En este país, la mentalidad de las personas es que el tiempo vale oro. Y realmente aquí el tiempo es oro. Entonces, las personas llegan aquí en este país a tener una comodidad de que no le falta absolutamente nada. Y se sienten tranquilos, se sienten bien. Y tal vez suele pasar de que sí son religiosos, sí son que creen en Dios, pero a su manera. Quieren moldear a Dios a su comodidad. No quieren salir de esa zona de confort. Pero también se puede ver, que es algo que tal vez no se habla mucho en las noticias, cuántas personas hay en la calle, viviendo en la calle. Cuántas personas dejan sus trabajos, dejan sus cosas por La misma facilidad que tienen de adquirir el dinero. También hay mucha gente que es drogadicta, sí, y que vemos en la calle, y que la droga lo ha llevado a eso, al alcohol. Y no se ve, no se dice, pero hay mucho. Claro. En Alemania se puede ver muchas personas que se van, son personas que tienen una buena economía, que tal vez tienen unos padres con una buena economía que los pueden mantener, pero ellos toman la decisión de irse a la calle, a vivir en la calle, a consumir vicios, el alcohol, la droga y esto. Comienzan a buscar algo que les llene su vacío. Entonces la pregunta que yo les hice hace un momento ¿es suficiente tener una vida estable para ser feliz? No. Para mí, no. No. Si lo que buscas es llenar, como mencionas, ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Exacto. Y la gente lo busca en los lugares equivocados. Lo busca en la comodidad, lo busca en el dinero y no lo encuentra. Lo busca en los vicios y tampoco lo encuentra, porque ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Así es. Y yo creo que esto tal vez podemos decir que sí le pasaba a Mateo. Mateo era una persona estable. Él estaba bien, pero él sentía un vacío en su corazón. Él sentía algo que le faltaba. Y ahí llega el siguiente capítulo, un rayo de esperanza. Yo Claro, vivía su vida porque él sabía que tenía un propósito y ahora estaba totalmente en la dirección opuesta y estaba lejos de ese propósito. Ya aún si decidiera volver, no podía. Entonces necesitaba... Podemos decir que había perdido toda esperanza, pero había algo dentro de él. Aunque, no sé, cuando leo ese capítulo en el que él acepta eso, yo lo veo, hay algo de valentía. Noto algo de valentía porque saber todo lo que la gente está pensando, todo lo que la gente está diciendo, ya llegar a un punto de decir, mira, ¿sabes qué? Esta es mi realidad. ¿Por qué? Porque lastimosamente en las iglesias el día de hoy hay una gente que vive doble vida, que quizás no tiene la valentía de aceptarlo y decir, mira, esta es mi realidad. Y yo creo que ese es el primer paso para encontrar un cambio. Aceptar lo que eres, decir, sí, he fallado en esto, estoy fallando en esto, y ahorita quiero buscar una redención, quiero buscar salir de aquí donde estoy. Pero cuando no llegas a tomar ese acto de valentía, decir, mira, sí, soy un recaudador de impuestos, sí, he caído, sí, y vives esa doble vida continua, no, yo lo veo como un acto de valentía en lo que hizo él. Es decir, primero que todo, bueno, acepto. Quizás no lo estoy haciendo bien, pero creo que es el primer paso para que llegue ese siguiente capítulo. Porque lastimosamente, como decía, al día de hoy podemos ver mucha gente que no es un ejemplo. La palabra de Dios dice que nosotros seremos Biblias andantes y que nuestro testimonio hablará mucho por nosotros. Pero hay gente que solo tiene a Dios de boca, pero vive dos vidas. Entonces, Como los fariseos. Como los fariseos. Que se suponen que servían a Dios, pero son los que señalaban al prójimo. Sí. Y claro, yo lo noto más ese capítulo como un acto de valentía. Quizás no era la mejor decisión, pero creo que fue el primer paso para que llegara a la redención. Porque primero, para que tú aceptes un consejo, tienes que tú también saber que estás haciendo el mal, Claro. que lo estás haciendo mal. Entonces, si tú no has aceptado todavía, piensas que tú no lo estás haciendo mal y no te has arrepentido, no has caído en cuenta, nunca vas a recibir un consejo, No vas a dar una el buena paso. actitud. Nunca va a llegar esa redención. Sí. Si primero no hay una aceptación como lo que él hizo, bueno, acepto que no lo estoy haciendo bien, soy recaudador de impuestos, y gracias a esa aceptación yo creo que puede entrar la redención del Señor. Entonces, es muy importante eso porque está bien no aparentar siempre que somos perfectos, porque no lo somos. No. Cualquiera de nosotros puede caer el día de mañana, puede cometer un error. Entonces, si tú
tienes miedo de aceptar lo que eres por el que dirán de la gente, nunca vas a dar el paso siguiente a encontrar en la paz o la felicidad con Dios. Quizás quieras vivir esa faceta de, bueno, sí, soy cristiano, pero en mi intimidad hago esto, o cuando no me ve nadie hago esto. Nunca va a haber paz en eso. Nunca va a haber paz en eso y nunca va a haber un cambio. Pero cuando lo acepten, tomes el paso de aceptarle, quizás quedar mal, quizás saber que mucha gente te va a señalar, pero no importa lo que diga la gente, porque al final llegó el Señor Jesucristo y le cambió su nombre, le dio sentido a su vida. Y eso es lo importante que tenemos que tener en claro, ¿no? Que sí, que yo lo noto como un acto de valentía el haber aceptado. Mira, sé que muchos me van a señalar. Sí, reconocer su situación. Me he equivocado, soy un recaudador de impuestos. Y gracias a eso viene esa redención del Señor. Quería solo dar esa anotación antes de pasar. Algo que bueno, que me identifica mucho, ¿no? Es algo que se repite mucho en el libro. En todos los capítulos se puede repetir. Es una frase, ¿no? Fe, perdón y redención. Sí. Y yo la acomodé así un poquito y le puse y que nos lleva a un propósito divino. Fe, perdón y redención que nos lleva a un propósito divino. Yo creo que todos cuando conocemos a Dios, lo primero que tenemos es fe. Tenemos que creer. Es lo primero que la persona debe hacer es creer. Luego, pasar ese proceso del perdón, de arrepentimiento, de arrepentirnos de nuestros pecados. Porque podemos haber nacido en una familia cristiana, en un hogar cristiano, pero eso no garantiza nuestra salvación si no le pedimos perdón y nos arrepentimos. Claro. Entonces, es muy importante el perdón y luego está la redención. A sí mismo. Exacto. Es algo que a veces no hablamos mucho. El perdón a sí mismo. Y luego está la parte de la redención. Cuando Dios nos levanta, nos perdona y nos pone un propósito en nuestras vidas. Y ahí es donde viene ese poder transformador que nos cambia, nos hace una nueva criatura y comenzamos a caminar con el Señor dejando que Él moldee cada día nuestras vidas. A pesar de que podamos caer, como los apóstoles, creo que en el libro lo dicen, ¿no? Que los discípulos tuvieron dudas. Aunque ellos habían visto los milagros que hacía Jesús, aunque ellos habían visto todo lo que hacía Jesús, ellos aún así dudaron. Y yo creo que a veces a nosotros nos pasa que podemos tener dudas. Aún así, siendo bendecidos por Dios, aún así teniendo una vida de paz, podemos dudar. Entonces ahí es donde tenemos que cogernos más de la palabra de Dios y de esa redención y de ese propósito, aferrarnos a Él, como lo que hizo Mateo, que una de las partes que narra el libro es de que él se acordaba de su pasado, se acordaba de lo que pasó atrás, pero lo tomaba para avanzar hacia adelante, para no volver hacia atrás. Sí. Y eso creo que es muy importante. Es importantísimo, porque el diablo lo que va a intentar siempre es recordarte tu pasado. Exacto. Pero con el propósito de que eso te limite. Dice, no, es que tú no sirves por lo que has hecho. Tú no vales, o sea, te has equivocado. Tú tenías un propósito y te fuiste en la dirección contraria, o sea que ya, déjalo, ¿qué haces aquí intentándolo? Entonces el diablo lo que trae es condenación, lo que Dios trae es convicción. Como decía Camilo, reconocer el lugar en el que estamos para poder dar un giro a nuestras vidas y avanzar nuevamente hacia el propósito de Dios. Y lo que les faltó a los discípulos, la razón de la duda, y lo vemos al final, cuando ya Jesús resucitó y cuando Él va a ascender, les abre el entendimiento de las Escrituras y entonces comprendieron. Y lo que nosotros tenemos que buscar es eso, entender las Escrituras. Si comprendemos la palabra, sabemos cuál es el propósito de Dios. Y como Pablo mismo dice en Romanos 12, tenemos que presentar nuestro cuerpo a sacrificio vivo, santo, agradable, es que es nuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo. Este mundo está lleno de tantas cosas. Lo que no podemos hacer es conformarnos a él, sino que debemos ser transformados, dice él, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hay que quitar el viejo filtro que usamos muchas veces, incluso hasta para leer la palabra de Dios. Tenemos un filtro, leemos una cosa, pero ese filtro no nos deja ver claramente. Hay que quitar ese y ver lo que dice realmente la palabra de Dios, porque la palabra se explica sola. Sí. Y esa renovación de nuestro entendimiento es lo que nos va a ayudar a entender y comprender la voluntad de Dios, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay libros que se han escrito sobre la voluntad de cómo encontrar la voluntad de Dios. Pablo te lo dice. Cambia el chip, cambia de mentalidad, deja de pensar de la vieja manera y mira como dice la palabra de Dios y vas a entender la voluntad de Dios.
Yo creo que la voluntad de Dios la conocemos cuando nos trae paz. Cuando esa decisión nos trae paz a nuestra vida, cuando es agradable, cuando nos sentimos bien, ahí es cuando es la voluntad de Dios. Porque lo dice el apóstol Pablo, como lo dice usted, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ya. Así es. Bueno, y yo creo que tengo una pregunta que conmueve mi corazón, quizás. No sé si este libro de la redención del Leví, o esta historia que nos cuentas, tiene algo parecido con tu vida. ¿O en algún momento has pasado algo como Leví? En su momento. Todos hemos atravesado, sin duda, momentos en los que hemos sentido rechazo o hemos cometido errores, y esto nos ha llevado a cuestionar el propósito de nuestras vidas. Porque decíamos antes, muchas veces la expectativa de la gente, que no te puedes equivocar, no puedes cometer errores, no puedes ir en esta dirección, no puedes mirar allá. Y vives tratando de agradar a la gente y nunca lo vas a conseguir. Entonces yo creo que mucha gente se puede identificar con el libro por esta razón, porque todos hemos cometido errores, todos hemos tropezado en alguna ocasión, hemos cometido errores de distintos niveles. Somos nosotros en los niveles, ¿no? Para Dios es falla y punto. Exacto. Nosotros los categorizamos, pero bueno, eso ya el que quiera tomar el tiempo que lo haga. Pero sí, entonces yo me identifico con Leví como alguien que tenía un propósito y que quizás me desvíe también de él por no enfocarme en lo que tenía que enfocarme. Y a veces eso, esas pequeñas cosas, Jesús dijo, ¿no? Las zorras pequeñas son las que dañan la viña. Entonces, esas pequeñas cosas, si no prestas atención a ellas, te pueden desviar o pueden hacer que descuides tu propósito. Y eso muchas veces en lo que genera es que la gente, tu mismo pueblo, por lo que digo con Leví, son los que te rechazan. Ni siquiera los romanos. Es tu misma gente la que te rechaza y te ponen la marca. No, este ya falló, está fuera. Pero ese encuentro con Jesús, que tiene un propósito que va más allá. Entonces, si nos analizamos, miramos lo que hemos hecho mal, damos la vuelta, nos arrepentimos, eso es dar la vuelta, no arrepentirnos. Mucha gente piensa que arrepentirse es sentirse mal y llorar y ya está. Pero siguiendo la visión no es arrepentimiento. Arrepentimiento es dar la vuelta. Esto lo estaba haciendo mal, lo reconozco, voy a la otra dirección. Y buscar el propósito que Dios tiene para nosotros. Y seguir en esa dirección. Sansón se equivocó. Sansón falló. Una de esto, y otra vez, y otra. Y al final le costó los ojos y estaba enterrado ahí en un foso. Y vemos a Salomón, que tuvo mucho éxito y tal, y al final de su vida termina mal. Pero Sansón, al final de su vida, reconoce su propósito. Dice, Dios, permíteme. Y si leemos la historia, Sansón mató más filisteos ese día que todas las luchas anteriores juntas. A veces una sola victoria puede ser mayor que todas las anteriores y mucho mayor que todas las fallas. ¿Y quién de los dos entró en Hebreos capítulo 11? En la lista de los héroes de la fe. Encontramos a Sansón, pero no encontramos a Salomón. Entonces, tus fracasos no son finales. Yo creo que algo que siempre las personas piensan, ¿no? O pensamos a veces nosotros, es que Dios nos pide cosas grandes, cosas que tal vez son imposibles. Pero la palabra del Señor nos dice que si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y siempre nos habla de las pequeñas cosas, de esas pequeñas cosas que nos dan la victoria en nuestra vida. Dios no te pide grandes cosas o algo que es imposible de dejar. No, Dios te pide las cosas pequeñas que están en tu vida, esas cosas que podemos, como decir, dar la vuelta y mirar hacia el lado correcto. Esas pequeñas cosas son las que Dios nos pide. Yeah. Hay que hacer un balance, analizar qué estamos haciendo, qué es lo que me aleja del propósito de Dios y qué es lo que tengo que estar haciendo. Y lo importante, no importa como decías tú, si es pequeño o es grande, es dar el primer paso. No tengo que dar un salto, tengo que dar un primer paso y luego otro paso. Y poco a poco encaminarme en la dirección correcta. Y si sigo así, voy a ir hacia lo que Dios quiere. Yo siempre voy a estar con los brazos abiertos, dispuestos a perdonarte. Yo siempre voy a estar con los brazos abiertos, dispuestos a redimirte, dispuesto a darte ese propósito nuevamente para tu vida. Así que
no tengas miedo de arrepentirte, no tengas miedo de pedir perdón, porque sé que es difícil pedir perdón, pero esto lleva una gran recompensa. Cuando pedimos perdón, Dios nos perdona y somos redimidos por su sangre. Yo creo que ya tenemos que concluir, ha dado el tiempo. Pero antes de concluir, no sé si quieren decirle algo a la gente. Si quieren invitarlos a quizás a leer, a que vayan y busquen su libro. Algunos spoilers por ahí. Spoilers, con connotaciones. Para ti que llegó al final del video, escuchaste spoiler. Bueno, al final, Mateo triunfa. Ese es el spoiler. Léanse el libro. Creo que van a poner el enlace y al final y lo pueden encontrar. Está en versión digital, en Kindle de Amazon, está en tapa blanda y tapa dura. No sé si quieres dar tus redes sociales. Para que te siga. No, nos pueden poner ahí debajo del vídeo. Para que nos siga. Pero no solo esa sorpresa. El día de hoy, no sé si a qué día estamos subiendo este podcast, pero ya no va a ser solo la redención de Leví, que va a estar entre tus libros, sino que vas a sacar dentro de poco otro libro. Sí, estoy trabajando en un libro totalmente diferente. No es un libro de ficción histórica. Más de estos vendrán más adelante, está en proyecto, pero ahora mismo el que estamos a punto de lanzar, o si este vídeo sale después de la primera semana de junio, ya está lanzado, es un libro sobre gestión del tiempo. Wow. Tratando temas de cómo administrar bien nuestro tiempo, porque todos tenemos la misma cantidad de horas en el día y en esas mismas 24 horas unos producen más que otros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Uno no es que tiene más horas, es simplemente cómo lo administramos y cómo podemos ser productivos, porque muchas veces aún en las iglesias podemos estar ocupados con muchas cosas y no producir nada y decimos, pero ¿por qué? ¿Dónde se me ha ido el tiempo? ¿Qué pasa? Entonces tenemos que buscar la manera de estar ocupados pero con propósito, y de esto trata el libro, dando guías con objetivos, técnicas que nos pueden ayudar a organizar mejor nuestra agenda, nuestro día a día, para poder ser más productivos en nuestras vidas y en el reino de Dios. Amén. Sin duda espero ponerse en ese libro. Espero que llegue a mi casa, un adelanto. Pero si no, lo haré también como hice con el otro libro, con la redención de Leví. Sin duda alguna quiero decirle a ustedes y recordarles que este espacio donde está viendo usted y está escuchando esta palabra es un lugar que queremos también implementar para llevar la palabra de Dios. Si usted está en ese lugar y ha sentido la presencia de Dios, el Señor le está hablando, y quizás con la presentación de este libro, de la forma que la hemos hecho, también usted ha podido escuchar que tenemos un Dios perdonador, que solo necesitas un encuentro con Él para cambiar tu vida. Pero, así es. Bueno, yo quiero dar las gracias a nuestro hermano Denis. Gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros, de compartir este momento, de sacar el tiempo. De verdad que muchísimas gracias. Yo sé que Dios lo va a seguir bendiciendo y sé que este libro va a llegar a muchas personas. Amén. Dios. Te lo bendiga. Dios los bendiga. Esto ha sido Mentes Cristianas.